Las 30 leyes estoicas del poder de atracción. Bienvenidos a un viaje por la sabiduría estoica y su conexión con las leyes universales de la atracción. Durante los próximos 50 minutos, exploraremos cómo los antiguos principios del estoicismo pueden potenciar nuestra capacidad de manifestar la vida que deseamos. Primera ley: el control interior. Lo único que podemos controlar completamente son nuestros pensamientos y acciones. Como enseñaba Epicteto, el verdadero poder no reside en controlar el mundo exterior, sino en dominar nuestro mundo interior. Cuando alineamos nuestros pensamientos con nuestros deseos, comenzamos el proceso de manifestación. Segunda ley: la aceptación del presente. Marco Aurelio nos enseñó que debemos aceptar el momento presente tal como es. Esta aceptación no es resignación, sino el primer paso para crear cambio. Solo cuando aceptamos dónde estamos, podemos visualizar claramente hacia dónde queremos ir. Tercera ley: la virtud como imán. Las acciones virtuosas atraen circunstancias favorables. Séneca enfatizaba que la virtud no es solo un fin en sí mismo, sino un poderoso catalizador de transformación. Cuando actuamos con integridad, el universo responde. Cuarta ley: el poder del desapego. El desapego estoico no significa indiferencia, sino libertad de la ansiedad por los resultados. Cuando soltamos el control obsesivo, permitimos que las oportunidades fluyan naturalmente hacia nosotros. 28ª ley: la gratitud como multiplicador. La gratitud diaria por lo que ya tenemos amplifica nuestra capacidad de atraer más abundancia. Los estoicos practicaban el agradecimiento como forma de reconocer la abundancia presente y futura. 29ª ley: el ciclo de la prosperidad. Así como las estaciones siguen un ciclo natural, nuestra prosperidad fluye en ciclos. Los estoicos nos enseñan a mantener la ecuanimidad tanto en la abundancia como en la escasez. 30ª ley: el legado consciente. Todo lo que atraemos a nuestra vida forma parte de un legado mayor. Los estoicos nos recuerdan que nuestras acciones deberían contribuir al bien común y al progreso de la humanidad. Estas 30 leyes estoicas del poder de atracción nos ofrecen un marco para manifestar nuestros deseos más profundos mientras mantenemos la sabiduría y el equilibrio. Al practicarlas, no solo atraemos lo que deseamos, sino que nos convertimos en mejores versiones de nosotros mismos. 30 leyes estoicas aplicadas a la ley de atracción. Brady Sixens, Introducción. 2 minutos. El estoicismo es una filosofía de vida que enfatiza la autodisciplina, la razón y la aceptación de la realidad tal como es. La ley de atracción sostiene que atraemos lo que pensamos y sentimos con mayor intensidad. Uniendo ambas, podemos manifestar nuestras metas de manera consciente y con una mentalidad resiliente. 90%. Las 30 leyes estoicas aplicadas a la ley de atracción. 1. Ley del control. Solo controla lo que depende de ti. El estoicismo enfatiza que solo tenemos control sobre nuestras acciones, pensamientos y reacciones. La ley de atracción, por su parte, sugiere que aquello en lo que nos enfocamos se expande. Si nos enfocamos en lo que podemos cambiar, en lugar de preocuparnos por factores externos, atraemos mejores oportunidades y experiencias. Ejemplo: si un emprendedor se enfoca en mejorar sus habilidades y no en la competencia, podrá atraer clientes de manera más natural y efectiva. Segunda ley de la percepción. Tu percepción determina tu realidad. La forma en que interpretamos los eventos de nuestra vida define nuestra experiencia. Si vemos los desafíos como oportunidades en lugar de fracasos, estaremos más alineados con la abundancia y atraeremos mejores circunstancias. Ejemplo: un atleta que pierde una competencia
puede verlo como una señal de fracaso o como una oportunidad para mejorar y entrenar más duro. Tercera, ley de la intención clara. Tus deseos deben ser específicos y racionales. La claridad es clave para manifestar con éxito. Tanto en el estoicismo como en la ley de atracción, definir exactamente lo que queremos y establecer un plan de acción nos ayuda a lograrlo con mayor efectividad. Ejemplo: en lugar de «quiero ser rico», un objetivo más claro sería «quiero generar ingresos de $10,000 al mes con mi negocio en los próximos 12 meses». Cuarta, ley de la disciplina emocional. Mantén la calma ante los desafíos. Los estoicos creían que la emoción desenfrenada es un obstáculo para la razón. La ley de atracción también nos dice que emociones negativas pueden atraer más situaciones negativas. Al mantener la calma, podemos tomar mejores decisiones y atraer soluciones en lugar de problemas. Ejemplo: al recibir una crítica en el trabajo, en lugar de reaccionar con ira, analizarla objetivamente y usarla para mejorar en lugar de hundirse en emociones negativas. Siron Factius, Noren Tuarte Puarte, sexta, ley del presente. Solo puedes actuar en el ahora. Tanto el estoicismo como la ley de atracción enfatizan la importancia de vivir en el presente. Preocuparse por el futuro o lamentarse por el pasado solo nos aleja de nuestra capacidad de actuar de manera efectiva. Ejemplo: en lugar de angustiarse por lo que podría salir mal en una presentación, enfocarse en prepararse bien y dar lo mejor en el momento. Randri C. Herdane, séptima, ley de la gratitud. Ser agradecido atrae más razones para agradecer. En el estoicismo, la gratitud ayuda a mantener una perspectiva positiva sobre la vida. La ley de atracción nos dice que sentirnos agradecidos por lo que tenemos atrae más de lo mismo. Ejemplo: comenzar cada día escribiendo 3 cosas por las que estás agradecido ayuda a enfocarte en lo positivo y atraer más bienestar. Nadrafi Puntras, octava, ley de la resiliencia. Cada obstáculo es una oportunidad. Los estoicos enseñaban que los desafíos fortalecen el carácter. En la ley de atracción, aprender de las dificultades nos ayuda a crecer y atraer mejores circunstancias. Ejemplo: un fracaso en los negocios puede ser la clave para identificar errores y construir una empresa más fuerte en el futuro. 9. Ley del desapego. No te aferres al resultado final. La obsesión por un resultado específico genera ansiedad y bloquea la manifestación. Actuar con confianza, sin miedo al fracaso, permite que las oportunidades fluyan. Ejemplo: enviar un currículum y confiar en el proceso, en lugar de preocuparse obsesivamente por obtener una respuesta inmediata. Labiguetrufer, décima, ley de la responsabilidad. Eres responsable de tu vida. En el estoicismo, asumir la responsabilidad de nuestras acciones es clave para el crecimiento personal. La ley de atracción nos recuerda que nuestras creencias y acciones crean nuestra realidad. Ejemplo: en lugar de culpar a otros por una situación financiera difícil, tomar medidas concretas para mejorar la administración del dinero. Rand Sequaces, undécima, ley de la paciencia. Todo llega en su debido tiempo. El estoicismo enseña que debemos tener paciencia ante los resultados. La ley de atracción enfatiza la importancia de confiar en el proceso y mantener la fe en que las cosas sucederán en el momento adecuado. Ejemplo: un artista que sigue perfeccionando su trabajo sin desesperarse por el éxito inmediato, eventualmente atraerá reconocimiento. 16. Ley de la claridad mental. Mantén la mente libre de distracciones y dudas. La confusión y la indecisión bloquean la manifestación. En el estoicismo, la claridad mental nos ayuda para actuar con determinación. Ejemplo: un inversionista que mantiene un enfoque claro en sus metas financieras toma mejores decisiones,
y atrae más oportunidades de crecimiento. 17. Ley de la adaptabilidad. Ajusta tu mentalidad cuando sea necesario. La rigidez mental impide el crecimiento. La flexibilidad nos ayuda a encontrar nuevas oportunidades y atraer mejores resultados. Ejemplo, un emprendedor que cambia su estrategia según las condiciones del mercado puede atraer más clientes y éxito. 18. Ley del silencio interno. Reduce el ruido mental y concéntrate en lo esencial. Los estoicos valoraban la introspección y la meditación como medios para encontrar claridad. Ejemplo, practicar la meditación diaria para reducir el estrés y atraer ideas más claras sobre el camino a seguir. 19. Ley de la acción correcta. No basta con hacer, sino hacer lo correcto. El estoicismo nos recuerda que actuar con integridad y propósito es clave para alcanzar el éxito real. Ejemplo, un empresario que prioriza la ética en su negocio atraerá clientes leales y estabilidad a largo plazo. 20. Ley de la persistencia. La perseverancia atrae el éxito. Seguir adelante a pesar de las dificultades es clave en el estoicismo y en la ley de atracción. La energía enfocada y consistente en una meta inevitablemente la materializa. Ejemplo, un escritor que sigue enviando su manuscrito a editoriales, a pesar del rechazo, eventualmente encontrará una oportunidad. 21. Ley del pensamiento positivo. Lo que piensas, lo creas. Los estoicos creían en el poder de una mentalidad racional y positiva. En la ley de atracción, mantener pensamientos positivos ayuda a atraer circunstancias favorables. Ejemplo, una persona que enfrenta una enfermedad con una actitud optimista puede mejorar su recuperación más rápido. 22. Ley de la acción inspirada. El esfuerzo debe alinearse con la visión. Los estoicos promovían la acción basada en principios. En la ley de atracción, actuar con inspiración y propósito genera resultados efectivos. Ejemplo, un músico que practica diariamente con pasión y dedicación atraerá más oportunidades en la industria. 23. Ley del servicio. Ayudar a los demás trae prosperidad. Los estoicos veían el servicio como una virtud. La ley de atracción sugiere que el bien que hacemos regresa multiplicado. Ejemplo, un empresario que ofrece valor genuino a sus clientes crea un nego. Las enseñanzas del estoicismo y la ley de atracción tienen más en común de lo que la mayoría piensa. Mientras muchas personas creen que manifestar es solo cuestión de pensar en positivo y esperar, los estoicos sabían que la verdadera manifestación es una combinación de mentalidad, disciplina y acción alineada con la realidad. Los grandes pensadores como Marco Aurelio, Séneca y Epicteto entendieron que no controlamos lo que sucede, pero sí cómo reaccionamos a ello, y en esa reacción es donde reside nuestro verdadero poder. Desde la antigüedad hasta hoy, la gente busca formas de atraer riqueza, éxito y felicidad, pero a menudo fracasan porque no tienen control sobre sus pensamientos. Se enfocan en la falta en lugar de la abundancia. Resisten la realidad y no toman acción efectiva. Aquí es donde las 30 leyes estoicas para manifestar entran en juego. Aplicándolas correctamente, puedes transformar tu vida desde adentro hacia afuera, creando un estado mental de poder absoluto. No controlas lo que sucede, pero sí cómo reaccionas. Aceptar esta verdad es el primer paso para dominar la manifestación. En lugar de quejarte o lamentarte por las circunstancias, usa cada situación como una oportunidad para crecer. Cuando la vida te presente un desafío, en lugar de resistirte, pregúntate cómo puedes aprender de él y convertirlo en una ventaja. La percepción lo es todo. Si cambias tu forma de ver las cosas que ves cambiarán. La gratitud es el imán más poderoso para atraer más de lo que deseas. En lugar de enfocarte en lo que falta,
Agradece profundamente lo que ya tienes. Escribe 3 cosas por las que estás agradecido cada mañana y observa cómo tu energía cambia, atrayendo mejores experiencias a tu vida. Lo que resistes, persiste. En cambio, lo que aceptas, se transforma. No luches contra la realidad, úsala a tu favor. Si un obstáculo se presenta, en lugar de verlo como un problema, considéralo una señal de que el universo te está enseñando algo. El miedo a perder bloquea la abundancia. La obsesión con los resultados crea ansiedad y la ansiedad repele lo que deseas. Actúa con determinación, pero sin apego. Confía en que lo que es para ti llegará en el momento perfecto. Los pensamientos determinan tus emociones y tus emociones determinan tu vibración. No ignores la realidad, pero enfócate en soluciones en lugar de problemas. Cuando una situación difícil se presente, en lugar de decir, esto es terrible, pregúntate, ¿cómo puedo sacarle provecho a esto? La paciencia es clave en la manifestación. Todo llega en su debido momento. En lugar de desesperarte por resultados inmediatos, mantén la fe y sigue avanzando con constancia. Las emociones incontroladas destruyen el progreso. No permitas que el miedo, la ira o la frustración nublen tu juicio. Controla tu mente y serás imparable. No basta con desear algo. Debes moverte en la dirección correcta todos los días. Cada acción, por pequeña que sea, te acerca o te aleja de tus objetivos. Tómate un momento ahora mismo para hacer algo que te acerque a tu sueño. El éxito no es cuestión de suerte, sino de persistencia. ¿Cuántas veces estás dispuesto a intentarlo antes de rendirte? La mayoría de las personas fracasan no porque no sean capaces, sino porque se dan por vencidas demasiado pronto. El ruido mental bloquea la claridad. Dedica tiempo al silencio, la meditación y la introspección. Cuanto más claras sean tus ideas, más fácil será manifestarlas en la realidad. Cuanto más das, más recibes. La ley del equilibrio universal nos enseña que el flujo de energía debe mantenerse constante. Ayuda a otros sin esperar nada a cambio, y la vida te recompensará de formas inesperadas. Tu estado emocional define lo que atraes. Si vibras en miedo y escasez, atraerás más miedo y escasez. Si vibras en gratitud y abundancia, atraerás más motivos para estar agradecido. Eleva tu vibración y tu realidad cambiará. Ni demasiado deseo ni demasiada indiferencia. Encuentra el punto medio entre el esfuerzo y el desapego. Trabaja por tus metas, pero sin desesperación. Confía en que lo que es para ti no te pasará de largo. Si aplicas estas 30 leyes, verás cambios impresionantes en tu vida. Pero recuerda que el conocimiento sin acción no sirve de nada. Para manifestar poder, riqueza y éxito, debes seguir 3 pasos clave. Domina tu mente, cambia tu percepción y enfócate en lo positivo. Toma acción con disciplina estoica. No basta con desear, debes actuar con constancia. Confía en el proceso. La paciencia es clave. Mantén la fe y la gratitud en cada paso del camino. El verdadero poder no está en el dinero, el éxito o la fama. Está en el control sobre tu mente y tus acciones. Si logras esto, lo demás vendrá por añadidura. Ahora es tu turno. ¿Cuál de estas leyes aplicarás hoy? Empieza ahora y transforma tu realidad. Las enseñanzas del estoicismo y la ley de atracción tienen más en común de lo que la mayoría piensa. Mientras muchas personas creen que manifestar es solo cuestión de pensar en positivo y esperar, los estoicos sabían que la verdadera manifestación es una combinación de mentalidad, disciplina y acción alineada con la realidad. Los grandes pensadores como Marco Aurelio, Séneca y Epicteto entendieron que no controlamos lo que sucede, pero sí cómo reaccionamos a ello, y en esa reacción es donde reside nuestro verdadero poder. Desde la antigüedad hasta hoy,
La gente busca formas de atraer riqueza, éxito y felicidad, pero a menudo fracasan porque no tienen control sobre sus pensamientos. Se enfocan en la falta en lugar de la abundancia. Resisten la realidad y no toman acción efectiva. Aquí es donde las 30 leyes estoicas para manifestar entran en juego. Aplicándolas correctamente, puedes transformar tu vida desde adentro hacia afuera, creando un estado mental de poder absoluto. No controlas lo que sucede, pero sí cómo reaccionas. Aceptar esta verdad es el primer paso para dominar la manifestación. En lugar de quejarte o lamentarte por las circunstancias, usa cada situación como una oportunidad para crecer. Cuando la vida te presente un desafío, en lugar de resistirte, pregúntate cómo puedes aprender de él y convertirlo en una ventaja. La percepción lo es todo. Si cambias tu forma de ver las cosas que ves cambiarán. La gratitud es el imán más poderoso para atraer más de lo que deseas. En lugar de enfocarte en lo que falta, agradece profundamente lo que ya tienes. Escribe 3 cosas por las que estás agradecido cada mañana y observa cómo tu energía cambia, atrayendo mejores experiencias a tu vida. Lo que resistes, persiste. En cambio, lo que aceptas, se transforma. No luches contra la realidad, úsala a tu favor. Si un obstáculo se presenta, en lugar de verlo como un problema, considéralo una señal de que el universo te está enseñando algo. El miedo a perder bloquea la abundancia. La obsesión con los resultados crea ansiedad y la ansiedad repele lo que deseas. Actúa con determinación, pero sin apego. Confía en que lo que es para ti llegará en el momento perfecto. Los pensamientos determinan tus emociones y tus emociones determinan tu vibración. No ignores la realidad, pero enfócate en soluciones en lugar de problemas. Cuando una situación difícil se presente, en lugar de decir, esto es terrible, pregúntate, ¿cómo puedo sacarle provecho a esto? La paciencia es clave en la manifestación. Todo llega en su debido momento. En lugar de desesperarte por resultados inmediatos, mantén la fe y sigue avanzando con constancia. Las emociones incontroladas destruyen el progreso. No permitas que el miedo, la ira o la frustración nublen tu juicio. Controla tu mente y serás imparable. No basta con desear algo. Debes moverte en la dirección correcta todos los días. Cada acción, por pequeña que sea, te acerca o te aleja de tus objetivos. Tómate un momento ahora mismo para hacer algo que te acerque a tu sueño. El éxito no es cuestión de suerte, sino de persistencia. ¿Cuántas veces estás dispuesto a intentarlo antes de rendirte? La mayoría de las personas fracasan no porque no sean capaces, sino porque se dan por vencidas demasiado pronto. El ruido mental bloquea la claridad. Dedica tiempo al silencio, la meditación y la introspección. Cuanto más claras sean tus ideas, más fácil será manifestarlas en la realidad. Cuanto más das, más recibes. La ley del equilibrio universal nos enseña que el flujo de energía debe mantenerse constante. Ayuda a otros sin esperar nada a cambio, y la vida te recompensará de formas inesperadas. Tu estado emocional define lo que atraes. Si vibras en miedo y escasez, atraerás más miedo y escasez. Si vibras en gratitud y abundancia, atraerás más motivos para estar agradecido. Eleva tu vibración y tu realidad cambiará. Ni demasiado deseo ni demasiada indiferencia. Encuentra el punto medio entre el esfuerzo y el desapego. Trabaja por tus metas, pero sin desesperación. Confía en que lo que es para ti no te pasará de largo. Si aplicas estas 30 leyes, verás cambios impresionantes en tu vida. Pero recuerda que el conocimiento sin acción no sirve de nada. Para manifestar poder, riqueza y éxito, debes seguir 3 pasos clave. Domina tu mente,
Cambia tu percepción y enfócate en lo positivo. Toma acción con disciplina estoica. No basta con desear, debes actuar con constancia. Confía en el proceso. La paciencia es clave. Mantén la fe y la gratitud en cada paso del camino. El verdadero poder no está en el dinero, el éxito o la fama. Está en el control sobre tu mente y tus acciones. Si logras esto, lo demás vendrá por añadidura. Ahora es tu turno. ¿Cuál de estas leyes aplicarás hoy? Empieza ahora y transforma tu realidad. Las emociones son el combustible de la manifestación. No basta con visualizar o repetir afirmaciones si tu energía emocional no está alineada con lo que deseas atraer. La ley de atracción y el estoicismo nos enseñan que nuestra vibración interna determina lo que experimentamos en el mundo exterior. Aquí exploraremos cómo emociones como la gratitud, la certeza y la pasión pueden acelerar la atracción de resultados positivos. La gratitud es una de las energías más poderosas para manifestar. Cuando agradeces de antemano por lo que deseas, le estás enviando al universo un mensaje claro. Ya tengo esto en mi vida. Esto crea una frecuencia de abundancia, en lugar de escasez. Muchas personas enfocan su atención en lo que les falta, lo que solo refuerza la carencia. Sin embargo, los estoicos practicaban la gratitud incluso en tiempos difíciles, sabiendo que la percepción es clave. Marco Aurelio, por ejemplo, comenzaba sus días agradeciendo por estar vivo y tener la oportunidad de mejorar. Este simple acto cambiaba su enfoque y le permitía manifestar soluciones en lugar de problemas. La certeza es otro componente fundamental. Si deseas atraer algo, pero dudas constantemente de si llegará o no, estás enviando una señal contradictoria. La incertidumbre bloquea la manifestación porque genera una vibración de inseguridad. En cambio, cuando actúas con certeza absoluta de que lo que deseas es inevitable, aceleras su llegada. Aquí es donde el estoicismo y la ley de atracción se alinean perfectamente. Los estoicos no se preocupaban por lo que no podían controlar, sino que confiaban en su preparación y en su capacidad para afrontar cualquier situación. La certeza no significa esperar pasivamente, sino moverte con la confianza de que lo que deseas ya es tuyo en una línea de tiempo que aún no has alcanzado. La pasión es el motor que amplifica la velocidad de la manifestación. Cuando sientes entusiasmo genuino por algo, elevas tu vibración y te vuelves un imán para oportunidades alineadas con tu deseo. Muchas veces, las personas no manifiestan lo que quieren porque están emocionalmente desconectadas de su visión. En cambio, cuando te sumerges completamente en la emoción de tu meta, como si ya estuviera sucediendo, atraes personas, recursos y situaciones que te acercan a ella. Si combinas gratitud, certeza y pasión, creas un estado mental imparable. Imagina cómo sería vivir cada día sintiéndote agradecido por lo que tienes, confiado en que lo que deseas está en camino y emocionado por cada paso del proceso. Esa energía es magnética y transforma tu realidad rápidamente. Ahora, ¿cómo aplicar esto en la práctica? Un ejercicio poderoso es empezar cada mañana con una práctica de visualización emocional. No solo imagines lo que deseas, sino siéntelo. Pregúntate, si ya tuviera esto en mi vida, ¿cómo me sentiría? Luego, sostén esa emoción durante el día, actuando desde esa energía, sin importar las circunstancias externas. Los estoicos comprendían que no siempre podemos controlar lo que sucede, pero sí nuestra respuesta emocional. Y cuando dominamos nuestras emociones, dominamos la vibración que emitimos al mundo. Usa este conocimiento a tu favor y observa cómo la manifestación se vuelve un proceso natural en tu vida. Si te gustaría expandir esta idea con más técnicas prácticas o ejemplos, dime y seguimos construyendo este concepto. El propósito es el cimiento sobre el cual
se construye una vida plena y significativa. En el estoicismo, vivir con propósito significa alinear nuestras acciones con la virtud y la razón, mientras que en la ley de atracción, tener un propósito claro nos permite manifestar con mayor facilidad al enfocarnos en lo que realmente queremos. Cuando sabes hacia dónde vas, toda tu energía se dirige en una sola dirección, eliminando dudas y bloqueos que impiden la manifestación. Uno de los errores más comunes es querer manifestar sin un propósito definido. Muchas personas buscan dinero, éxito o reconocimiento sin preguntarse para qué lo quieren. Sin un propósito, cualquier logro se vuelve vacío y efímero. Por eso, los estoicos enseñaban que la vida debía guiarse por principios y un sentido claro de dirección. Marco Aurelio creía que cada persona tiene un deber en la vida, una razón para existir, y que descubrirlo nos permite vivir con serenidad y determinación. Para manifestar con facilidad, primero debes identificar tu propósito. Pregúntate, ¿qué me apasiona profundamente? ¿Cómo puedo contribuir al mundo de manera significativa? ¿Qué tipo de legado quiero dejar? El propósito no es algo que se descubre de la noche a la mañana, sino algo que se construye con el tiempo, combinando tus talentos, valores y experiencias. Séneca decía que no hay viento favorable para quien no sabe a dónde va, y esto aplica perfectamente a la manifestación. Si tu energía está dispersa en diferentes direcciones, atraerás resultados inconsistentes. En cambio, cuando alineas tu propósito con una intención clara, todo comienza a fluir con mayor facilidad. Además, vivir con propósito te ayuda a superar obstáculos con una mentalidad resiliente. La ley de atracción no significa que todo será fácil, sino que atraerás lo que necesitas para crecer. Cuando tienes claro tu propósito, cada desafío se convierte en una oportunidad para fortalecerte. Los estoicos enseñaban que las dificultades son parte del camino y que la clave está en enfrentarlas con determinación y aprendizaje. Para aplicar esto en la práctica, haz un ejercicio de introspección. Escribe una declaración de propósito en la que describas quién eres, qué valor aportas al mundo y cómo quieres manifestar tu visión. Luego, cada decisión que tomes debe alinearse con esta declaración. Cuanto más claro sea tu propósito, más fácil será atraer las circunstancias, personas y oportunidades que lo hagan realidad. Cuando vives con propósito, tu energía se vuelve magnética. No necesitas perseguir cosas externas desesperadamente, porque éstas comienzan a gravitar hacia ti. La claridad, la intención y la acción enfocada crean una poderosa combinación que acelera la manifestación. Si quieres profundizar en ejercicios prácticos para descubrir y fortalecer tu propósito, dime, y seguimos desarrollando el tema. El autosabotaje es uno de los mayores obstáculos en el camino de la manifestación y el crecimiento personal. Muchas veces, sin darnos cuenta, bloqueamos nuestro propio éxito con creencias limitantes, hábitos negativos y miedo al cambio. Aunque deseamos una vida mejor, nuestra mente subconsciente nos frena, haciéndonos dudar de nuestras capacidades o llevándonos a procrastinar, abandonar proyectos o conformarnos con menos de lo que merecemos. El estoicismo nos enseña que la raíz del autosabotaje está en la mente. Epicteto decía, no es lo que nos sucede lo que nos hace sufrir, sino lo que pensamos acerca de ello. En otras palabras, nuestra percepción y creencias internas determinan nuestras acciones y, por lo tanto, nuestros resultados. Si en lo profundo de nuestra mente creemos que no merecemos el éxito, que no somos lo suficientemente buenos o que fracasar es peligroso, nuestro subconsciente encontrará la forma de hacer que esas creencias se conviertan en realidad. Las razones detrás del autosabotaje. Miedo al fracaso. Creemos que fracasar nos hará ver débiles o que será demasiado doloroso. Para evitarlo,
Ni siquiera lo intentamos o nos rendimos antes de tiempo. Miedo al éxito. Puede sonar extraño, pero muchas personas temen lo que implicaría triunfar. Más responsabilidad, más exposición o el riesgo de perderlo todo. Creencias limitantes, ideas arraigadas como no soy lo suficientemente inteligente o el dinero solo lo consiguen los corruptos, bloquean la manifestación de la abundancia. Procrastinación y postergación. Dejamos para después lo que sabemos que debemos hacer, alimentando la idea de que no somos disciplinados. Autocastigo inconsciente. A veces nos saboteamos porque, en el fondo, creemos que no merecemos la felicidad o el éxito debido a errores pasados. Estrategias para superar el autosabotaje. Identifica tus patrones de autosabotaje. Observa en qué áreas de tu vida tiendes a rendirte o a evitar el esfuerzo. Pregúntate, ¿qué pensamientos surgen cuando estoy a punto de dar un paso importante? Cuestiona tus creencias limitantes. Cuando un pensamiento negativo aparezca, detente y desafíalo. Si piensas, nunca podré lograrlo, responde con, ¿es esto 100% cierto? ¿Existen personas que han superado esto antes? Reemplaza la autoexigencia extrema con disciplina compasiva. No necesitas ser perfecto para avanzar. Aprende a perdonarte por los errores y sigue adelante sin castigarte innecesariamente. Visualiza el éxito como algo natural. Si te da miedo el éxito, visualízalo como algo que fluye en tu vida de manera orgánica, no como un evento abrumador. Toma acción antes de sentirte listo. La mente intentará ponerte excusas infinitas. La clave es empezar, aunque no te sientas totalmente preparado. Rodéate de personas que refuercen tu crecimiento. Evita la influencia de quienes refuerzan tus miedos o creencias limitantes. Busca inspiración en personas que ya han logrado lo que deseas. Practica la autodisciplina estoica. Marco Aurelio decía, si algo está en tu poder, hazlo sin miedo. La autodisciplina te ayuda a superar la duda y a avanzar sin dejarte llevar por emociones pasajeras.